Buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea el momento en el que nos escuchan, pero que estén bien. Sean bienvenidos al primer podcast del colectivo Pausa Histórica, donde abordaremos temas y debates sobre diferentes acontecimientos sociales que han surgido por esta contingencia de salud, conocida como COVID-19. Desde la ciudad de La Verde, Antequera, Oaxaca de Juárez, les saluda Aurora Flores. Hola, bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de su podcast Pausa Histórica. Los saluda Marco Polo Hernández Valdés, desde la bella ciudad Puebla de Los Ángeles. Bueno, hola Polo. Hoy comenzaremos un tema que podría decirse que la sociedad ya lo tiene como bien trabajado, ya sabe qué onda. Podemos dar por hecho que la gente ya entiende de qué se trata esta pandemia, cómo funciona y todo esto. Pero lo que no hemos comprendido es que las situaciones de las personas no son las mismas durante esta pandemia. Son muy diferentes. Bueno, gracias Aurora. Desgraciadamente acá en México el conocimiento sobre la pandemia COVID-19 se ha desarrollado aparentemente entre una sociedad alfabetizada, pero con ciertos problemas de comprensión lectora. ¿Cuál es el problema? Se da por sentado que un individuo alfabetizado, expuesto actualmente a todos los medios de comunicación y el acceso a la web y a las redes sociales, tiene la capacidad, como nunca antes en su historia de la humanidad, para poder entender, discernir y comparar la información y poder actuar sobre su realidad actual en la que nos estamos enfrentando. Así es. Sin embargo, el gran problema y realidad es que nuestra sociedad de entrada no tiene el hábito de leer, ¿no? Pero si a esto le sumamos que los pocos que leen, o este hábito que tenemos por leer en la escuela, ¿cómo es que leemos? Si comprendemos lo que leemos y cómo interpretamos cada quien lo que leemos. Esto al final tiene una consecuencia en la situación que estamos viviendo. ¿Quién mejor para explicarnos este tema que la escritora Leslie Alejandra Zúñiga Cruz, autora del artículo Leyendo en Chino? Hola Leslie, bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, noches, días. ¿Desde dónde estás ahorita, Leslie? Pues ahorita los estoy acompañando desde la ciudad de Puebla. Bueno, Leslie, a ver, yo leí tu texto. Sí. Quiero que me cuentes, ¿cuál fue la principal inspiración para escribir este artículo? ¿Qué está pensando Leslie cuando escribió esto? Parte de dos raíces. La primera, llevo un ratito trabajando en el ámbito librero y bibliotecario, y el segundo de una anécdota familiar. Cuenta mi madre que mi bisabuela paterna en algún momento estaba leyendo el periódico, ¿no? También quedó perdido en el tiempo cómo es que mi bisabuela podía leer, pero sabía leer. Entonces estaba leyendo el periódico y pues en algún momento andaba ahí la familia en el merequetengue, en el chisme, la discusión, y pues mi abuela pues quiso, ¿no? Enterarse de qué pasaba. Pasó una de sus hijas y le dijo, oye, Macarmen, estás leyendo, ¿no? Y le dice, sí, pero pues tienes el periódico al revés. Y mi bisabuela lo que me dijo fue, el que sabe leer, lee como sea, ¿no? Y fuera de, pues como de la gallardía, ¿no? De mi abuela, de mi bisabuela, de querer empoderamiento femenino de la época, pues. Sí, claro, o sea, tú no me vas a decir cómo leer, yo leo como quiero, o sea, y yo entiendo leyendo, sea como sea, fue el punto de partida, ¿no? Porque realmente entendemos leyendo sea como sea, claro. O sea, en un mundo idílico, en un escenario perfecto, sí deberíamos de poder leer un periódico de cabeza, pero la realidad es que no. Así es. Y, Leslie, ¿cuál crees que sea el motivo por el que, pese a que todos los días estamos rodeados de texto, o sea, vas a tomar el camión, en la parada hay cosas, letreros a donde vas, el celular, te llegan mensajes ahora, las redes sociales, todo. ¿Cuál es el motivo por el que a pesar de todo esto exista poca comprensión de la lectura? ¿Tú por qué crees que sea esto? Ok. Creo que de raíz, y vamos jalando este hilo histórico, es una cuestión de educación en el país. No es una intención de atacar al lector, de decir, es que no leen, es que no hacen, no. Sino nosotros desde el mismo ámbito de historia, al igual que las distintas disciplinas, hemos notado que hay un problema en la enseñanza de estas áreas, ¿no? Y en comprensión lectora, no me dejarán mentir,
hace quizás unos 14 años, 15 años, incluso se comenzaron a popularizar ciertos programas de lectura rápida, ¿no? Léete 1000 páginas en 30 minutos. Entonces, realmente este tipo de programas, este tipo de acciones no están privilegiando que un individuo entienda lo que lea. Y en la misma escuela, en lugar de poder entender qué es lo que te está diciendo un texto, e incluso llegar a análisis más profundos, más complejos, paratextuales, las evaluaciones, las preguntas del docente son lo que él quiere escuchar, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Y quién es el personaje principal? Ah, ok. ¿Y qué hizo después de que cruzó el puente? Ah, ok. Entonces, lo único que se hace es que el chico solamente memorice una idea principal, lo que quiso decir el autor, y quizás reconocer quién escribió este texto. Entonces, ese sería como una raíz histórica educativa, y la otra, pues ni hablar, ¿no? Ahorita con la adopción de tecnologías digitales, mediáticas, todo es inmediato y todo es corto. Entonces, aquí vemos un seguir leyendo, desplegar un texto, pues es una historia de terror, ¿no? No queremos entrar ahí. Todo tiene que ser corto y todo lo que consumimos, no solamente en la cuestión de lectura o textual, tiene que ser corto, eficaz, inmediato. Entonces, si de por sí no entendemos lo que leemos y solamente nos quedamos con el titular mal redactado o con algunas intenciones que no van en el sentido de comunicar, estamos perdidos en un mar de letras, ¿no? En un mar de información. Ok, oye Leslie, una pregunta. Leyendo tu artículo, me encontré con dos términos bastante interesantes. Yo de alguna manera no los había, digamos, encontrado o abordado o había leído de ellos, pero no sé si me podrías aclarar qué es la alfabetización digital y mediática. Realmente es algo interesante porque yo creo que, acorde a la época, creo que es muy, muy ad hoc, ¿no? Pero alguien que no está adentrado en las redes sociales o tenga uso de una computadora, digamos, de una manera escueta, digamos, gente adulta o mayor, pues yo creo que sí sería interesante que se los pudieras explicar. Claro, ¿no? Nosotros hemos pasado por un proceso de alfabetización desde que somos chiquitines, ¿no? Desde los 6 años aproximadamente. Esa es la alfabetización análoga, ¿no? La de cuaderno, la de planillas, la del pizarrón. La alfabetización digital es aquella que compromete computadora y específicamente Internet. La alfabetización mediática es todo lo que conlleva medios de comunicación, sea computadora, sea internet o no. Que ahorita básicamente estamos en un bombardeo, ¿no? De alfabetización mediática. Ok, ¿No? otra Periódicos, pregunta que sí me radio, gusta. todo. Ah, perdón. Dime. Perdón. Creo que te interrumpí, pero bueno, tal vez otro término que sí me gustaría que nos aclarara sería la definición sobre las competencias básicas de la información. Sí, ok. Para competencias básicas de la información, yo parto en el artículo de este planteamiento de sociedades del conocimiento de la UNESCO, ¿no? Que lo conozcamos o no, ahí anda entretejido en muchas políticas culturales, educativas, pues políticas, económicas de los gobiernos del siglo XXI, ¿no? México no es la excepción. Entonces, se habla mucho de competencias informacionales, ¿no? Incluso hay un sinfín de cursos, de artículos y demás. Y de nuevo, se ataca al chico, al adulto, al individuo, al usuario de cultura escrita que no sepa buscar. Pero para poder hablar de competencias de la información, competencias básicas, de que un ser humano sepa buscar información, partimos de que sepa leer, ¿no? Que sepa interpretar. Entonces, ya sea, yo me estoy ciñendo únicamente a cultura escrita, pero yéndonos con alfabetización mediática, ya sea que lo escuche en la radio, lo vea en la televisión, lo lea en el grupo de WhatsApp, lo lea en Wikipedia, como sea, lo ideal es que la persona sepa interpretar cuál es el mensaje que le está llegando. Y si lo sabe interpretar, sabe cuál es la necesidad informacional que tiene. Entonces, de repente a mí me llega el artículo que dice el COVID-19 en Morelos está matando a más personas que en ningún otro estado del país, ¿no? Okay. Y quizás tiene ahí algún tinte político.
pero la persona quizás se queda únicamente con la acusación hacia tal gobernador o hacia tal entidad gubernamental del Estado. Si la persona no sabe leer más allá del titular, no accede al texto, que eso es lo importante, no accede a todo el cuerpo de información que se le está ofreciendo, no sabe identificar que quizás debería de buscar, pues, número uno, el índice de mortalidad, el índice de letalidad, de qué se está hablando de modelos, de qué fecha se está hablando. Entonces la persona consume este titular y replica la información. Lo ideal es que las personas, perdón, Aurora, dime. Sí, pero es que ni siquiera vamos a lo básico, o sea, ni siquiera checan o se checa en qué fecha fue esto, ¿no? Es como, ¿cuántas veces no nos hemos topado con la información de la red retuiteada, compartida en Facebook, ¿no? Que es como la plataforma más usada, ¿no? Y resulta que es una noticia de hace 5 años ya, ¿no? Pero como no hay esta educación desde el principio como de discriminar entre que sí tiene inclusive lógica, ¿no? Pues sí, nada, nos vamos así con todo. Sí, es que justamente es eso, ¿no? No sabes leer un texto, no se te han brindado, no se han alimentado herramientas para interpretarlo, pues no vas más allá de que el popular de Tlaxcalancingo publicó tal nota, ¿no? Tú la consumes tal como viene, de una red social, y la sigues replicando, ¿no? Entonces, ahí sí hay un problema, porque, como dices, como muy bien dices, ¿no? Quizás únicamente el titular, si bien va, reconoce que quizás hubo un autor o un editor, una idea principal del texto, pero ya a niveles más profundos de lectura de un mismo texto, de un artículo, de una nota, es lo que dices, no se lee la fecha, no se lee, no se interpreta quién lo está emitiendo, de qué manera lo estás consumiendo, de qué manera llegó a ti, incluso las mismas fuentes que se utilizan en el artículo, pues por aquí vienen y por aquí van. Claro, fíjate que ahorita me acordaba, antes de pasar a la siguiente pregunta, perdón, Polo, pues por eso tuvo tanta fama el Deforma, porque antes de que todos comprendiéramos qué era el Deforma, ¿no? Sacaban estos artículos, claro, es como el mejor ejemplo que se me viene ahorita a la mente, ¿no? El Deforma así diciendo, ¿no? Casi como la luna ya la podemos agarrar y hacerla chiquita y traerla a la Tierra, ¿no? Y todos, no manches. Y no, pues era un periódico y es un periódico de sátira totalmente, ¿no? Pero pues ellos se agarraron de esto para hacer este tipo como de comedia, ¿no? Precisamente porque no estamos acostumbrados a indagar más allá. No sé si querías preguntar algo, Polo. Perdón, no es que para unir. Estaba escuchando. Bueno, algo interesante que también, bueno, retomando tal vez un poco lo de Reforma, un poco también comparando con el periódico Reforma, que tal vez los dos tuvieron su boom en su momento, ya que el Reforma. No, o sea, el Reforma estuvo inspirado en el periódico Reforma, pero igual conmigo, los dos tuvieron su boom en que en algún punto los dos fueron, bueno, el Reforma fue un periódico informático, digamos, de seriedad, pero también algo interesante que sería recalcar acá y unirlo, es que en tu artículo mencionas lo que un docente modelo debe tener o las cualidades que debe tener para poder a sus alumnos, ¿cómo podría decirle? Pasarles la capacidad para poder tener una comprensión lectora. Entonces mi pregunta sería, ¿qué cualidades debe tener un docente modelo? Ya que ahorita actualmente nos estamos enfrentando a que la mayoría de los docentes en esta pandemia pues prácticamente están pues ya desquiciados entre trabajos, entre que realmente no están tal vez enseñando, simplemente están cumpliendo con lo que la SEP les está requiriendo, pero no más. Entonces, bueno, sería eso. ¿Cuáles serían las cualidades de un docente modelo para que inculque la lectura en sus alumnos? Ok, nada más recapitulando lo de Aurora, sí, o sea, a mí el Deforma me fascina porque va más, o sea, al inicio iba más allá de lo que tú creías real, de lo que podría pasar en tu día a día. Claro. Después la realidad sobrepasó al Deforma. O sea, yo muchas veces ya en estos días sí checo, ¿no? O sea, ¿estoy leyendo el Deforma o qué estoy leyendo? ¿Qué es lo que está pasando? El amarillismo lo dejó atrás ya hace mucho. Sí, no, o sea, la realidad se puso a la par y a veces también la producción periodística del país
se puso a la par así de esa gran broma que es el de forma. Pero sí, también soy fan de forma. En cuanto a lo de rol lector, yo enumeraba que el problema de comprensión lectora tiene varias raíces o varios factores en el país, ¿no? Está la cuestión de el sistema educativo en el proceder de los contenidos, de las actividades, en el rol que tiene un docente, el entorno familiar, casa y actividades culturales, ¿no? Y en todos, la única constante para que una persona se anime y entienda la importancia de la lectura y a partir de esto comprender, ¿no? el texto, la información, es ver a otra persona leer y que se proporcionen los espacios. O sea, esta idea de que es que mi hijo no lee, es que mis alumnos no leen, es que mi grupo de trabajo de mediación de lectura no lee, el ejemplo es el único. O sea, ahorita yo sé que en este escenario de pandemia es muy difícil, ¿no? Pero esto se viene arrastrando. Esto se viene arrastrando. Claro. Sí, o sea, ahorita enfrentarlo a distancia y con sin internet está imposible. Pero esto se viene arrastrando, ¿no? O sea, es muy injusto juzgar al lector, juzgar al niño, juzgar al viejito, juzgar al adulto y decir, es que no lee, ¿no? Hay toda una historia lectora detrás de cada uno de nosotros. ¿A quién vimos leer? Ya no voy en el sentido de quién te contagió tu amor por la lectura y por las grandes novelas, no. ¿A quién viste leer, no? Y sobre todo, ¿quién te proporcionó espacios de diálogo y de escucha? Yo recuerdo mucho en la preparatoria, un maestro de historia nos ponía a ver cada semana, los días lunes, un programa de debate en Canal 11 y era de ley que el martes teníamos que llegar a platicar de eso, ¿no? Entonces, al inicio era como, ¡ay, ¿por qué me lo están dejando? En su caso, no era una dinámica específicamente de lectura, pero era una dinámica de diálogo, de escucha, de reflexión, de debate. Entonces, en primer lugar, si no tienes un docente que sepa transmitir el gusto por la lectura, papá o mamá, tío, abuela, primo, hermano, y si no hay un buen trabajo de mediación lectora, las posibilidades se ven un poco más limitadas. Y si no hay un espacio de diálogo, o sea, si tu actividad de comprensión lectora no va más allá de quién escribió esto, ok, Franz Kafka, ¿y en qué año fue la metamorfosis? En tal año. Ah, ok. ¿Y de qué nacionalidad era? Ah, ok. ¿Y quién era el personaje principal? Ah, ok. ¿Te gustó? ¿Sí? Aparte son 2 cuadritos, ¿no? ¿Sí o no? No. Si no vas más allá de eso, no hay diálogo. No hay comprensión. Fíjate que ahorita, justo que tocabas este tema de tu profesor, en sexto de primaria yo recuerdo, esto era en todas las materias, pero en especial historia yo la odiaba, irónicamente. Claro. Porque nos dejaban cuestionarios de 50 preguntas, biología, ciencias naturales, ¿no? En esa época, geografía, historia, ¿no? Y en historia eran preguntas como de, ¿en qué año se murió el perro de Doña Cleta, ¿no? Y tú tenías que decir, se murió, ya que contestabas en el libro de texto terrible, ¿no? Después nos ponían a memorizarnos las respuestas. Y en pareja estaba el cuate que te decía, a ver, pregunta número 5. Y tú, ay, no me acuerdo. Y ahí estabas memorizándote todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Era la muerte. Yo perfectamente recuerdo que decía, ¿cómo odio historia? Y pues no hay ningún tipo de, o sea, no hay el famoso aprendizaje significativo, porque no te estás aprendiendo nada, estás odiándolo todo realmente. No, y aparte, ¿sabes qué? Insisto, el lector no debe ser victimizado, no debe ser acusado, perdón, porque incluso cuando tú ya entiendes cómo va la dinámica de qué es lo que papá, mamá, docente quiere o el mediador de lectura quiere, es, esta persona, este vato quiere que yo le responda así. Sí, claro. No importa que yo lea el texto, nada más sé que quiere este punto o resaltar esto. Yo no estoy entendiendo el texto, yo nada más estoy respondiendo a lo que me piden. Entonces, cuando ya sales del entorno educativo y no hay nadie que te obligue excepto una situación tan grave como esta, que es una pandemia, pues ¿cómo lees, no? O sea, no hay algo a entender. Claro. No hay algo a entender de profundidad. Ok. Bueno. No sé, Aurora, ¿quieres preguntar algo? Sí.
Pues es que esto ya está un poco con lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué implica comprender un texto? O sea, ¿cómo sabes que estás comprendiendo el texto? Porque a lo mejor nosotros ya lo damos por sentado, ¿no? Como lo que damos por sentado de que la gente sabe qué es lo que tiene que hacer en la pandemia. Pero a veces realmente no lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cómo sé que estoy comprendiendo el texto realmente? ¿No? Porque aquí entra esta encrucijada de, no, yo sí entiendo porque lo sé, porque sé leer, ¿no? Y pasa mucho de mucha gente que también lee, ¿no? Y lee ácidamente, pero no comprende lo que lee.